Bueno, entonces ya tenemos lo que son las formas y las formas infectantes de estos parásitos que andamos viendo, ¿no? Que son los geohelmintos. Ascaris lumbricoides con su forma de huevo y adulto, que dijimos que el adulto lo encontramos en el huésped definitivo, que somos nosotros, mientras que el huevo también está en nosotros, pero sale con la materia fecal y después de cierto tiempo se convierte en la forma infectante, que es el huevo larvado de segundo o de tercer estadio, dependiendo de la bibliografía que ustedes lean. Pero bueno, está principalmente, ¿no? Huevo larvado de tercer estadio, aunque el TAI dice que es del segundo estadio. Necator americanus, Ancylostoma duodenale y Strongyloides estercoralis tienen todas estas formas, ¿no? Los huevos, las larvas y los adultos. Y la forma infectante va a ser la larva filariforme para las tres, que van a entrar por lesiones cutáneas. Entran por piel. Y la otra que es Trichuras trichiura, la forma que tenemos los huevos y los adultos dentro de nosotros y los huevos en la materia fecal, y la forma infectante es el huevo larvado de primer estadio. Bueno, los datos clínicos que nos van a servir para poder responder el examen es saber que en el caso de todos los geohelmintos, los pacientes van a estar comprendidos más o menos entre lo que son 2 y 10 años, ¿no? Aquí vamos a encontrar la gran mayoría de nuestros pacientes infectados por esto. Si han visto que pacientes arriba de 15 años ya es un poco más raro, pero también se puede ver, incluso en pacientes ya adultos, ¿no? Más grandes de esto. Pero bueno. La manifestación clínica que nos vamos a encontrar con una infección por Ascaris, la más frecuente y la que nos gusta o les gusta preguntar en un examen departamental es una oclusión intestinal. Un paciente entre este grupo de edad que tiene el antecedente de geofagia, o sea, está aquí el niñito, vamos a dibujarlo. El niñito que juega en la tierra, no se lava las manos, o sus alimentos se contaminan con la tierra que está ahí y ingiere el huevo larvado de tercer estadio. Una vez de que lo ingiere pasa todo lo que mencionamos, una fase de ciclo migratorio donde va a dar el ciclo de Loss y el síndrome de Loeffler. Entonces aquí tenemos una parte clínica. El síndrome de Loeffler, que se conoce como una neumonía eosinofílica. Entonces un cuadro de neumonía. En la parte clínica pues va a estar por fiebre, tos, expectoración y puede ser productiva o no productiva. La tos puede ser productiva. Y un síndrome de condensación que ustedes recuerdan al momento de percutir lo que es el tórax. Bueno, primero inspección, palpación, percusión, ocultación. En la percusión encontramos lo que es matidez. Se escucha mate, un sonido como si fuera esto agüita. Aquí está agua y acá hay aire, ¿no? Cuando ustedes percuten un tinaco, en el momento de percutir donde hay agua, escuchan como un sonido más seco, y aquí un sonido que se expande más. Entonces más o menos es el sonido mate. Entonces un sonido mate, pero así nos lo van a poner un paciente que tiene fiebre, tos, y tos productiva con expectoración, que tiene el antecedente de haber comido tierra. Con eso establecemos un diagnóstico de síndrome de Loeffler, y el síndrome de Loeffler pues lo puede causar cualquiera de los que andamos viendo acá, con excepción del último que vimos, que es trichiura trichiura. Entonces, si nos ponen un paciente con cualquiera de estos, pues ya la hicimos, ¿no? El otro dato para el síndrome de Loeffler y saber más o menos cuál es la lesión cutánea. Si nos ponen que el paciente tuvo una lesión cutánea y después de la lesión cutánea desarrolló un síndrome de Loeffler, pues nos vamos por Necator americanus, Ancylostoma duodenale o Strongyloides estercoralis, cualquiera de estos. Si no tiene lesión cutánea, pues nos vamos por el de Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides, aparte de esto, da lo que es una oclusión intestinal. Aquí voy a hacer más o menos un esquemita, lo que es el tubo digestivo, y hay tantos parásitos que no hacen una circulación de la materia fecal, ¿no? Entonces las paredes de aquí empiezan a haber isquemia y pues sí, desde luego pues puede necrosarse, ¿no? Entonces el paciente se va a manifestar con lo que es dolor abdominal, al momento en el que uno palpa la región del abdomen, tiene mucho dolor, ¿no? Incluso hay un signo que se llama el signo de Plump. Uno pica y al momento en el que suelta, el paciente siente dolor. También si uno pasa lo que es el dedo o alguna superficie sobre el abdomen del paciente y únicamente de manera muy sutil, al momento de explorar los reflejos musculocutáneos, el paciente ya tiene dolor. Y otro dato es que nuestro paciente no evacúa, ¿no?
Entonces un paciente entre 2 y 10 años que presenta dolor abdominal intenso, que no evacúa, fiebre, y que la mamá o el papá nos refiere que hace algún tiempo presentó fiebre, tos y tos productiva, y alguno de estos datos pues ya nos hacen sospechar más hacia Ascaris lumbricoides, ¿no? El diagnóstico, los estudios diagnósticos para Ascaris son varios, pero bueno, dependiendo de la fase, lo más frecuente es que hacer el diagnóstico durante la fase intestinal, entonces una ascariasis intestinal. El diagnóstico de una ascariasis intestinal, si es por una oclusión intestinal, se va a hacer al momento de hacer el estudio, el método quirúrgico. Uno entra el paciente con cirugía y va a encontrar ahí a los parásitos. Lo otro puede ser con estudios imagenológicos, y en dado caso de que el paciente no se presente con algunos de estos datos, pero tenga clínica de un síndrome de Loeffler y después con evacuaciones diarreicas o pérdida de peso, pues lo hacemos con un CPS, como en todos, ¿no? Un CPS, y en este caso es un CPS de concentración. Un CPS de concentración cuantitativo. Cuanti es de cuántos, ¿no? Se nos va a decir más o menos cuántos huevos por gramo de ese hay, y con esto vamos a saber la cantidad de parásitos que nuestro paciente tiene de una manera, pues nos va a servir para saber cuántos parásitos tiene. Ajá. Después de esto, vamos hacia lo que es Necator americanus y Ancylostoma duodenale junto con estrongiloides. Los datos clínicos que nos van a dar estos, y principalmente Necator americanus con ancylostoma, va a ser un síndrome anémico. Entonces, esto de acá, junto con este de aquí, aunque también puede ser este de aquí, pero quizá menos, lo que es un síndrome anémico. No vamos a ver todos los datos de un síndrome anémico porque realmente son muchos. Pero bueno, uno que es la palidez, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria. Y ya, ¿no? Bueno, para un examen eso está bien. Entonces, un niño que se presenta con palidez, pero también puede presentar un síndrome disentérico. Puede que el momento en el que los parásitos se están alimentando de la sangre del paciente, pues tengan un síndrome disentérico, ¿no? Entonces, un síndrome disentérico, que es moco con sangre. Moco con sangre. Entonces aquí hay que checar bien algo. Hay que entender cuáles se transmiten por ingesta y cuáles se transmiten por lesiones, ¿no? Que estos entran a través de la piel, que hayamos dicho, Necator americanus, Ancylostoma duodenale y estrongiloides estercorales. Porque luego en los exámenes les gusta preguntar de estos parásitos, ¿cuál es el que ocasiona un síndrome anémico o a veces un síndrome disentérico? Y nos ponen el antecedente de que se alimenta el paciente con verduras mal mal lavadas, juega con la tierra, y si después de eso se mete la mano a la boca, pues bueno, entonces estos, aunque de una manera real, pues desde luego que podría ser, porque podría estar en contacto con la tierra, y aunque, bueno, podría estar en contacto con la tierra, pero bueno, si nos dicen que ingiere, nos vamos con el que está acá abajo, que es Trichuris trichura. Trichuris trichura, si ustedes recuerdan que lo que mencionamos es que no se adquiere por la penetración del parásito a nivel de la piel, sino que él entra cuando la persona se lo come, ¿no? Los tapones mucosos. Y entonces nos llegarán a preguntar cuál es el parásito que tiende a ser más un síndrome anémico, o un helminto de un síndrome anémico, pero que se adquiere, o nos dan el dato únicamente que come por vía oral, pues nos vamos con Trichuris trichura en diferencia de estos. Pero bueno, si no, un síndrome anémico, un síndrome disentérico, más el síndrome de Loeffler, que también estos nos lo pueden dar, y un síndrome cutáneo, ¿no? El síndrome un síndrome de larva migrans o larva currens, dependiendo de la velocidad. Un síndrome de larva currens es mucho más rápido, que en este caso va a estar dado por estrongiloides estercoralis, y un síndrome de larva migrans, Necator americanus, Ancylostoma duodenale y otros más, ¿no? Ancylostoma caninum. Pero bueno, de los estudios diagnósticos que nos van a servir a estos, pues también va a ser el coprocultivo, el CPS. En un CPS vamos a observar en el caso de Necator americanus y Ancylostoma duodenale lo que son los huevos, ¿no? Mientras que en el caso de estrongiloides estercoralis vamos a encontrar larvas. Es la parte más importante para hacer la parte del diagnóstico diferencial en el sentido de un CPS. La otra es con el coprocultivo,
de arada mori. Este coprocultivo de arada mori va a servir para hacer la diferenciación de género y especie, por si nos llegan a preguntar. Trichiura, pues ¿qué vamos a encontrar en el CPS? Los huevos. Los huevos con sus tapones mucosos, que si recuerdan más o menos son así. Esto no hay que olvidar. Huevos con tapones mucosos. Y ya, con eso es la parte clínica. De la parte clínica de Trichiura, el dato clínico que nos pueden preguntar es el prolapso rectal, ¿no? Aquí ponemos al paciente y ahí está el prolapso. Un prolapso rectal en donde se va a observar los parásitos pegados a la mucosa rectal y ahí está. Entonces un prolapso rectal, pero también nos puede dar un síndrome anémico, un síndrome disentérico, y es únicamente en base a los datos clínicos, ¿no? Si el paciente tiene geofagia, o si el paciente está descalzo, pues los datos clínicos que más nos van a orientar son los de acá. Descalzos para estos, geofagia para este.